Muy bien, Miguel Ángel, buenos días, mucho gusto de estar contigo. Buenas tardes ya, porque ya Buenas son tardes, más de sí, las pues 12. ya van a ser las 13 horas y Sí, estamos en directo, como es habitual, acá en nuestra jornada especial de COVID. Doctora, ¿qué mirada hay desde la academia respecto al endeudamiento que tienen los chilenos? a ver, mira, yo creo que el tema del endeudamiento, Miguel Ángel, si bien se ha agudizado ahora con la crisis COVID, pero es un tema que viene desde antes. O sea, ya el Banco Central a principios de este año nos decía que el 75% de los chilenos estaban dedicando una parte muy importante de sus al pago de deuda. Esto era antes de que se instalara plenamente el COVID. ¿Qué ha pasado en Chile para que tengamos endeudamiento? Lo hemos conversado muchas veces. Esto es consecuencia de la instalación del modelo económico neoliberal y su centración en el consumo. El acceso al consumo muchas veces a través del endeudamiento, porque tenemos además un país profundamente desigual, o sea, un país donde los ingresos son muy desiguales entre los distintos segmentos económicos. De hecho, la OCDE plantea que somos uno de los más desiguales de América Latina, y el PNUD el 2017 planteaba que el 1% del país acumula el 25% de la riqueza. O sea, tú entenderás que en ese escenario, para los chilenos y especialmente para los chilenos de clase media baja, baja y también media, porque eso se extendió fuertemente también a la clase media, el endeudamiento pasó a ser casi una parte de su salario. O sea, tú conversabas con mucha gente y te decía, mira, yo tengo tanto tanto de sueldo, pero además tengo una línea de crédito del banco de tanto, y sumaban ambas cosas y te decían, esos son los ingresos potenciales que yo tengo. Entonces eso te muestra que se naturalizó el endeudamiento y además se convirtió para muchos segmentos de nuestro país en la única salida para mantener una calidad de vida más o menos razonable. O sea, los sectores de menores ingresos y la clase media también no tienen otra forma de acceder a los bienes y a los servicios que necesitan, además dentro de los parámetros que el propio modelo te plantea, en que si tú no tienes una serie de indicadores de estatus como un televisor grande, un buen auto, una buena casa, prácticamente no existes para la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, si lo sumamos ahora a la crisis COVID, que implicó que muchos chilenos perdieron sus ingresos, de hecho, la mayoría las empresas los llevaron a optar por este sistema de tomar más bien su subsidio de cesantía para poder sobrevivir, a muchos ya el subsidio se les terminó. Entonces, desde esa perspectiva, la única posibilidad que tienen en este momento muchos de los chilenos para poder seguir sobreviviendo es el endeudamiento. Ahora, las cifras generalmente del Banco Central y de la Comisión de Valores, que es la que sustituye, digamos, al SBIF, son cifras del endeudamiento bancario, pero hay una enorme cifra negra que no conocemos en este país, que tiene que ver con el endeudamiento en el retail, en el comercio, con las tarjetas comerciales, porque ahí no tenemos una base unificada, entonces no sabemos efectivamente cuánto es lo que los chilenos están debiendo. Así de grave es. Claro, alguien me decía, lo que pasa es que en el endeudamiento de la tarjeta retail, no es que la gente ande comprando ropa o ande comprando electrodomésticos. Con la tarjeta retail puede comprar en el supermercado comida. Entonces el Sí. endeudamiento hoy día es tan peligroso como que la gente se está endeudando para poder comer. Para poder comer porque no le está alcanzando, Miguel Ángel, para poder subsistir con los escasos ingresos que tiene. O sea, a mí una cuestión que me preocupa muchísimo es lo que va a pasar con la clase media en este país
a raíz de la pandemia. O sea, vamos a tener una clase media tremendamente precarizada. Mira, nosotros acabamos de terminar un estudio comparativo, además, entre Chile, Argentina y Colombia, sobre los efectos de la pandemia en los hábitos financieros y en las expectativas que tienen las familias fundamentalmente de clase media. Y mira, te comparto algunos datos. ¿Cuáles son los principales miedos en relación al futuro? Enfermarme yo, alguien de mi familia, perder el empleo, no poder pagar mis gastos. O sea, si tú te fijas, salvo el primero que tiene que ver directamente con el COVID, el resto tiene que ver con la angustia financiera. Y desde esa perspectiva, más del 50% declara que no podría pagar alguna emergencia económica. O sea, tampoco tienen ahorros. Y el 30% declara que su situación es difícil o muy difícil. Y el resto, si bien algunos declaran que su situación es estable, también ese porcentaje disminuyó significativamente en relación a lo que era antes de la pandemia. Un 36% lucha para que el dinero le alcance hasta fin de mes. O sea, desde esa perspectiva, lo que tú mencionas, es tremendamente factible que los chilenos en este momento estén usando las tarjetas de crédito, sobre todo las comerciales, para poder seguir sobreviviendo. Simplemente eso. Ahora, respecto de las cifras que se han conocido en las últimas horas y que hablan alrededor de 5 millones aproximadamente de personas que están endeudadas, se señala también que es una cifra que es engañadora, porque lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que ha accedido a algún tipo de renegociación, que ha accedido a algún tipo de fórmula de pagar en 3 meses más, particularmente servicios básicos como la luz y el agua, donde se ha establecido algunas posibilidades de posponer las deudas. Entonces, lo que sí es dramático es lo que podamos recibir en enero o febrero, a fin de este año, donde vamos a conocer una situación de endeudamiento mucho más compleja que la que actualmente tenemos. Sí, sí. Y yo te insisto, Miguel Ángel, a mí me preocupa mucho esa cifra negra que es del endeudamiento en el retail, donde además los intereses son mucho más altos, donde no hay una protección de una tasa de interés que pueda ser regulada por el Estado. Entonces, imagínate a esa gente que está endeudada ya con la banca, con los servicios financieros o con las tarjetas de crédito financieras, le deberíamos estar sumando esa cifra de los que están endeudados en el retail. Las últimas investigaciones que nosotros hicimos, incluso fueron antes del estallido, con trabajadores de Temuco, nos indicaban que había un porcentaje importante de estos trabajadores que dedicaba entre el 80 e incluso el 90% de sus ingresos a solo pagar deudas. Y ahí en ese escenario, esto que los chilenos llamamos coloquialmente el bicicleteo, es claro, o sea, si a mí me queda un 10% de mis ingresos, ¿qué hago? O sea, además tengo que pagar servicios básicos, tengo que pagar educación y tengo que comer, tengo que vivir. Entonces la gente va, pide un avance en efectivo en Falabella y con eso paga un poco de la tarjeta de Ripley, pero además logra comer y así al mes siguiente lo hace con otra tarjeta de crédito. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el panorama desde su mirada respecto del endeudamiento que hoy tienen los chilenos? Ay, es una dura pregunta esa. Yo creo que vienen tiempos muy difíciles, Miguel Ángel. Mira, el chileno, y eso lo muestran la mayoría de los estudios, es un buen pagador. O sea, se desangra, pero paga. Pero yo creo que las cifras de morosidad, que en general son bastante bajas en Chile, van a aumentar muchísimo, porque la gente ya está agotando su capacidad de pago. Entonces, obviamente, en los meses que vienen va a tener que entrar a tomar decisiones de qué va a pagar y qué no va a pagar, ¿ya? Porque no va a poder pagarlo todo. Y los que les va quedando alguna posibilidad de endeudamiento, la van a utilizar. Entonces yo creo que aquí hacen falta medidas desde el Estado bastante más profundas, sobre todo con la clase media. A mí me preocupa
muchísimo el caso de la clase media. Una clase media que durante el COVID ha tenido algunas medidas de apoyo que no son suficientes, incluso una de las medidas fue seguirse endeudando. Entonces, ¿qué señal estamos dando y cómo estamos efectivamente ayudando a nuestra gente? Doctora, se señala que, por ejemplo, hay alternativas, porque evidentemente cuando uno está endeudado y cuando uno tiene la persecución, porque en el fondo el término puede ser duro, pero es eso del llamado diario, y a veces no una vez, sino que varias veces en el día, preguntando del banco o del retail o donde usted mantenga esta deuda, señalando cuándo va a pagar. Mire que lo invitamos porque hay la posibilidad de que usted pueda renegociar y todo eso. La alternativa que se ha planteado es, por ejemplo, entrar en la superintendencia que regula efectivamente los endeudamientos de las personas y declararse en quiebra. ¿Es una alternativa a eso? Porque se dice que desde que está funcionando esta superintendencia, no más de 15.000 personas han accedido, por ejemplo, a declararse en quiebra. ¿Es una alternativa válida desde su mirada? Sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso va a ser probablemente la única alternativa que va a tener mucha gente. Ahora, ¿por qué no es tanta la gente que ha accedido a este mecanismo? Porque además el impacto psicológico que tiene declararse en quiebra es muy terrible. O sea, es declararte incapaz de manejar la situación financiera de tu familia y por lo tanto declararte también al margen del sistema. O sea, no fuiste capaz de cumplir con lo que el propio sistema esperaba de ti. Entonces, yo creo que a la gente eso también la lleva a tratar de arreglárselas, incluso con ideas bastante irracionales, para decir, no, si voy a salir, de alguna manera voy a salir. Pero yo creo, fíjate que es una buena alternativa, sobre todo para la gente que está ahogada. O sea, no hay que seguirse ahogando. Me dieron un dato. El hombre, en estos 15.000 personas que han estado en esta idea de declararse en quiebra, ha sido el hombre el que más ha accedido, porque dicen que para la mujer es un golpe duro, lo que usted decía, sentirse que estamos en quiebra. Claro, porque en el fondo, como yo te decía, las mujeres tenemos un sistema normativo y valórico propio de la socialización patriarcal de nuestras sociedades, que nos dice que tenemos que ser intachables, ¿ya? Por algo piensa tú que para el Día de la Mamá lo más que se dice, ay, la Madre Santa, que es el ejemplo para sus hijos. Entonces, imagínate para una mujer que desde pequeña le han dicho, tú tienes que cumplir con tus compromisos, tú eres la responsable de tu hogar, tú eres la que tienes que darle el ejemplo a tus hijos, declararse en quiebra, declararse incapaz. Y la culpa que eso te lleva de la mano, porque en el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? Algo hiciste mal tú que no fuiste capaz de cumplir con los compromisos que habías contraído en términos financieros. Cuando en realidad en este país, al igual que todas las desigualdades, el endeudamiento también tiene cara distinta según el nivel socioeconómico en el que tú estás. Y por lo tanto la morosidad y la posibilidad de quiebra es mucho más probable en los segmentos medios y en los segmentos bajos, porque sus ingresos también son muy bajos. Así es. Nuestro seguidor activo de hoy día, Eugenio Carinado, nos dice: la profesora grafica muy bien lo que está pasando y va a pasar en Chile. Un 20 de 10 para ella, gran académica. Saludos, dice Eugenio Carinado. Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Queríamos abordar este tema, entregarle algunas señales. Mañana vamos a estar con el director de la Superintendencia de Insolvencia, y tiene un nombre largo. Antes se llamaba Síndico de Quiebra, ¿cierto? Ahora se llama Superintendencia de Insuficiencia Financiera. Ahí está. Vamos a estar con él para que nos explique cómo se llega a eso. Estaba dedicado fundamentalmente a la empresa y después se abrió a la posibilidad que también cualquier particular puede declararse en quiebra.
Perfecto. Así que mañana vamos a conocer más detalles para quienes han escuchado esto, de cómo eso de declararse en quiebra cuando usted está agobiado con las deudas. Mañana vamos a tener al director de esta superintendencia. Doctora, como siempre, agradecido, siga cuidándose y estaremos en contacto con otros temas. Esperamos no tan duro como esto, en que podamos mostrarle los caminos a la gente. Miguel Ángel, y como siempre, yo creo que una cosa importante que este país de una vez por todas tiene que hacer es instalar educación financiera. Mientras no tengamos educación financiera, tampoco vamos a poder manejar los recursos aunque sean escasos. Y post pandemia, eso es vital. Y quedó en claro que también en el tema previsional, nuestra educación, nuestro seguimiento son mínimos. No teníamos idea cuánto teníamos, cómo funciona el sistema. Bueno, fue una dura lección. Sí, y tenemos que aprenderla de una vez por todas. O sea, ¿qué nos tiene que pasar para que aprendamos las lecciones? Oiga, la tengo que despedir, pero hay una pregunta que me está llegando acá a cada rato. Doctora, ¿es parte de los chilenos en este retorno del 10% que se logró de nuestros recursos para el tema de la previsión? Y es verdad que estamos comprando televisores, plasma, dijo la ministra, harto viejo el concepto, pero bueno, que vamos a ir a eso y que está pasando eso porque el retail, uno vemos hoy estos días, vamos al centro y efectivamente hay un aumento de la venta de este tipo de equipos. Sí. Claro, pero es que piensa tú que todos esos bienes tienen un significado súper importante para los chilenos, sobre todo para los chilenos de los segmentos medios y de los segmentos bajos. Y si ahora tienen la oportunidad de acceder a eso, y además con su plata, o sea, yo cuando la ministra dijo eso me dieron, y le contesté en un Twitter, pero es su dinero y son libres de hacer lo que quieran con su dinero. Y tal vez, Miguel Ángel, es la única posibilidad en su vida que van a tener de acceder a eso y que en tiempos de pandemia y de restricción muchas veces significa la única entretención para la familia. Así que yo no lo miraría tan negativamente. Ahora, lo que sí también, como todos los mensajes durante toda esta pandemia han sido tan contradictorios, por una parte dicen, no, es que se van a ir a comprar plasma. Y por otra parte salen otros ministros diciendo, pero esta va a ser una inyección importante de recursos frescos para el comercio. Entonces, ¿cómo nos entendemos? Y en palabras simples, comparto lo que usted dice, doctora, porque claro, la persona que sacó 1 millón de pesos y que es lo único que tiene casi de fondo para su vejez, que se dé un gusto, porque quienes tienen la posibilidad de sacar 4,5 millones, seguramente no se fue a comprar el plasma porque lo tiene. Y lo que está haciendo es un negocio financiero sin pagar ni un impuesto. Entonces, justicia para todos. Y ese es el tema, Y previsión social garantizada por el Estado para todos, Miguel Ángel, porque es un derecho social esencial. Un punto que viene, la reforma previsional. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta cualquier momento. Sí, también, Miguel Ángel, hasta luego.